Este volante sirve de tope para que choque con la tuerca y no pueda salirse, ¿no?, de su curso. Entonces, esas son las dimensiones, el largo, las características del tornillo, qué tipo de tornillo es, si es de rosca trapezoidal, de rosca Whitworth, eso ya depende, y de las otras partes componentes, ¿no? La anterior clase les dibujé en una pisada de la interacción que tiene entre el tornillo y que prácticamente se puede fabricar una gata de tornillo de un tornillo propiamente dicho que tenga cabeza, ¿no? Si nosotros queremos fabricar una gata de tornillo de las más rudimentarias, se puede utilizar una tuerca, un soporte, un tubo hueco y un tornillo, ¿no? Inclusive sin quisionera, ¿no? Pero el gran problema de que si una gata no se equipa con quisionera, pues la carga que se está elevando gira con el tornillo, precisamente para evitar que con la rotación del tornillo gire también la carga, porque eso es peligroso. Entonces se introduce este elemento importante, como se llama quisionera, esta cabecita que estoy mostrando con el puntero, ¿no? Esta parte. Ya, entonces la primera cosa que hacemos es determinar las dimensiones geométricas del tornillo, y para eso, para determinar el diámetro del tornillo, pues la primera cosa que hacemos es identificar a qué tipo de tensiones está sometida el tornillo. Aquí estoy poniendo en la parte inferior. El tornillo está sometido a dos tipos de tensiones, las tensiones normales y tangenciales. Las normales perpendiculares a la sección del tornillo y la tangencial paralela a la sección del tornillo. Esto es lo que hacemos aquí, ¿no? Hacemos la sumatoria, es decir, la tensión total. Para eso utilizamos Pitágoras. Tensión indicada o tensión resultante es al cuadrado, que es utilizando Pitágoras, es sigma al cuadrado, que estamos haciendo en la parte inferior. Aquí escrito. Aquí tenemos el gráfico. Entonces aquí en este gráfico tenemos que la tensión tangencial está actuando así y la tensión normal. Entonces la tensión resultante al cuadrado, porque es hipotenusa, es la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Esta es la expresión general. Por supuesto que esa expresión general nosotros la especificamos aquí, ¿no? Primero determinamos la tensión normal. Tensión normal, pues es la carga dividida entre la sección, la tensión tangencial. Hay que tomar en cuenta el torque, ¿no? El momento torsor sobre el módulo de sección torsional. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es reemplazando en esta expresión, aquí, es lo mismo. Entonces, sacamos factor común, la tensión normal, sigma al cuadrado. Al extraer sigma al cuadrado, vamos a tener al interior 1 más, por supuesto, este 4. Ustedes saben que esto es en teoría, ¿no? La realidad es que
cuando una máquina se construye, pues se construye de materiales, ¿no? Y los materiales no son uniformes. Y por esa cuestión, por el tipo de material que se utiliza este coeficiente de mayoración que es 4 veces, ¿no? Este coeficiente, pues, dependiendo de la escuela, algunos utilizan 2, algunos utilizan 3, algunos utilizan 4. Es un criterio. Mucho en esta ocasión vamos a utilizar 4. Porque en la norma DIN establece eso así, ¿no? Este coeficiente 4. Entonces, una vez que se factoriza, se saca fuera del paréntesis o fuera de la raíz cuadrada el sigma, que es la tensión normal, y al interior, reemplazando todos los datos correspondientes de las dimensiones geométricas, T más T sub, ¿no? 1 más 4, entonces hay que reemplazar por las dimensiones geométricas. El diámetro D es el diámetro interno, más D sub 1 es el diámetro externo de la rosca del tornillo, aquí. Aquí estamos viendo, el diámetro interno es D1. El diámetro externo es D, ahí está, el tornillo. Si queremos hacer eso de manera más apropiada, podemos utilizar una pizarra. A ver, vamos a tratar de usar una pizarra. Parece que no tenemos espacio. Aquí hay espacio, un espacio de pizarra. Para que ustedes vean de que si nosotros dibujamos un tornillo, básicamente, pues ¿no? Entonces, es el tornillo. Su línea media. ¿No? Y en la parte superior, pues si ustedes quieren podemos dibujar una terminación de la rosca. Así que esto es la cabeza del tornillo. Más o menos así. Entonces, la rosca en la parte interna, o la rosca, está compuesta de un diámetro externo, ustedes saben bien, así. ¿No? Aquí, digamos, termina. Entonces, este es el diámetro
el diámetro externo, que para nuestro caso es D. Estamos simbolizando así, este es el diámetro interno de la rosca de sub 1. El diámetro medio es más o menos a la mitad, eso también es importante. De sub 2 estamos llamándole aquí de sub 2. Entonces, lo que nosotros hacemos en este caso de la gata de tornillo, hacemos volar esta cabeza y ahí introducimos la continuación de la rosca para introducir la quisionera, ¿no? Quisionera. Entonces, y la tuerca pues se pone aquí, ¿no? En la parte donde va a estar la rosca, ¿sí? Entonces, y el soporte, por supuesto, aquí. Puede ser un tubo, por ejemplo. Por eso una gata de tornillo se puede fabricar de un tornillo que se tiene, hacer volar la cabeza o el hexágono. Entonces esto es la base, ¿no? Que puede ser una planchuela, soldado, qué sé yo. Esto es el tubo. Tal vez el diámetro no es el más apropiado, pero para que se den cuenta, ¿no? Entonces un tornillo se puede introducir o se puede interactuar con una tuerca, esta es la tuerca, y encima pues lo que se hace es hacer volar esto, que es la cabeza del tornillo, y aquí lo que se introduce es ese dado, o el cubo el dado de sujeción, ¿no? Entonces aquí un poco le vamos a reducir para que entre. Ese dado pues sirve de soporte de la palanca de accionamiento. Así más o menos. Aquí es hueco y transversalmente también tiene que ser hueco. Aquí entra la palanca de accionamiento, que es una barra metálica, ¿no? Entonces, y encima de esto todavía viene la quisionera, ¿no? Así. ¿No? Esto es la continuación todavía del tornillo, que es semiesférico, entonces la quisionera, el espacio no nos da más para que más o menos se den cuenta, ¿no? Entonces, estas son las dimensiones geométricas. Por supuesto, otra dimensión geométrica es la longitud del tornillo, que es esto, la parte roscada, L, digamos. La longitud total del tornillo es desde aquí, ¿no? Hasta la base. Aquí todavía hemos puesto algunos elementos que es aquí perforamos, le ponemos una tuerca con su cabeza y su volanda para que pueda sujetar, ¿no? Para evitar que se salga el tornillo cuando se hace girar el tornillo o el husillo roscado. Ya, un poco, digamos, para que se den cuenta de esto que estamos describiendo aquí, que a veces por el tamaño pues no lo hemos podido dibujar esto, ¿no? Entonces ahí tenemos eso, diámetro, por eso estamos viendo ahí el diámetro externo, el diámetro interno de sub 1, el diámetro medio de sub 2, y aquí nosotros calculamos eso, ¿no? Aquí están. Reemplazamos por tau, momento torsor sobre, no sé si el momento torsor es la carga, por el diámetro medio, dividido entre 2 por la tangente del ángulo de inclinación más phi.
Alfa es el ángulo de inclinación de la rosca del tornillo y phi es el coeficiente de fricción entre el tornillo y la tuerca. Generalmente en este tipo de máquinas, uno de los elementos, ya sea la tuerca o el tornillo, generalmente la tuerca es de un material más suave, de un metal más suave, puede ser bronce, y el tornillo es de acero, ¿no? Tiene que ser más resistente. Entonces, es el coeficiente de fricción, o sea, phi es el ángulo del coeficiente friccional entre la tuerca, que aquí estamos enumerando con el número 2, esa es la tuerca, aquí está 2, esta es la tuerca, el número 2 es esto. Entonces, ese alfa, ese ángulo de inclinación tiene que ser menor esto. Por eso generalmente este phi, que es el coeficiente es el ángulo del coeficiente friccional entre la tuerca y el tornillo, es de 6 grados, ¿no? Y alfa tiene que ser menor que eso, menor de 6 grados. ¿Para qué se hace eso? Para que sea autofrenante, para que se frene automáticamente. Si fuera a la inversa, pues el tornillo con un toque en la palanca puede girar, ¿no? Puede descender o subir. Entonces hay que hacer el autofrenado correspondiente. Entonces, de ahí que en esta ecuación matemática que estamos viendo, el momento torsor, ¿qué es el momento torsor? Hemos hablado de eso en dinámica también, ustedes han sido seguramente mis alumnos. En el momento torsor hemos definido como la fuerza, en este caso es Q, la carga, por el diámetro, por el brazo. En este caso el brazo es el diámetro medio del tornillo, que es perpendicular, por supuesto, a la carga, divide entre 2, ¿no? El brazo. Entonces, con estas relaciones nosotros sustituimos aquí en la tensión reducida o tensión indicada. O sea, este beta supuesto es un coeficiente que depende de estas dimensiones, del ángulo, por supuesto, del ángulo de inclinación del tornillo, del ángulo del coeficiente friccional entre el tornillo y la tuerca, y estas dimensiones del diámetro externo, todo eso. Nosotros podemos suponer ese coeficiente beta y escribimos como un beta supuesto por sigma. Entonces, lo que nosotros calculamos en este caso es tomando en cuenta solamente las tensiones normales y le multiplicamos por un coeficiente numérico supuesto. Ese coeficiente numérico depende de los materiales. Generalmente, los materiales que se utilizan del tornillo para este tipo de máquinas, pues es un acero de construcción, ¿no? Un 10-10, 10-20, ¿no? Entonces, más o menos para esos materiales, su coeficiente beta supuesto es de 1.2 hasta 1.3. Entonces, nosotros, si queremos calcular el diámetro interno del husillo roscado, pues partimos de esta relación matemática. Sigma R, que es igual a beta supuesto por sigma, tiene que ser menor o igual a sigma admisible. Entonces, beta supuesto por sigma, sigma es la tensión normal. Una tensión normal se caracteriza porque está relacionado a la carga sobre la sección. Esa sección calculada va a ser de 1' porque es un cálculo. De sub 1 aquí es la dimensión definida. Entonces es pi de 1' al cuadrado sobre 4 y este beta supuesto llevamos al otro miembro. En caso extremo va a ser igual a sigma admisible sobre beta supuesto. Sigma admisible es pues la tensión admisible
del material que se va a fabricar. El sigma admisible también podemos calcular, ¿no? Tomando en cuenta la tensión de fluencia sobre un coeficiente de seguridad. Y con todos esos datos, nosotros, como tenemos la capacidad Q, podemos calcular de 1', ¿no? Y una vez que calculamos de 1', que es el diámetro interno de la rosca, es el diámetro del núcleo del tornillo, porque no podemos hacer ni el diámetro externo ni el diámetro medio, porque lo que va a resistir es el núcleo, ¿no? Entonces, una vez que calculamos, recurrimos a las tablas de fabricantes de tornillos, porque eso es universal en el planeta Tierra. Entramos en las tablas de tornillos y elegimos todas las dimensiones geométricas del tornillo respecto a su diámetro y al diámetro externo, al diámetro medio y otros datos más, ¿no? Entonces, de esa manera, inclusive determinamos las dimensiones de la tuerca, porque para ese diámetro del núcleo podemos determinar el diámetro externo del husillo roscado, el diámetro medio, el ángulo, por supuesto, el ángulo de inclinación también podemos calcular. Luego el segundo paso que se hace, hay que controlar este beta. Una vez que se elige, porque estas dimensiones geométricas, de sub 1, una vez que calculamos de 1, vamos a obtener de las tablas. Esos son los datos reales de la gata que vamos a usar. Entonces reemplazamos aquí y tiene que cumplirse, ¿no? Este el beta calculado con las dimensiones reales, con estas dimensiones, tendría que ser menor que el beta supuesto que hemos utilizado para calcular, ¿no? Esto. Entonces, si eso es así, entonces quiere decir que es aceptable, aceptamos. Si beta si el beta calculado, aquí está mal esto, si el beta que calculamos es mayor que el beta supuesto, entonces es necesario recalcular la expresión dada. ¿Esto qué quiere decir? Que hay que utilizar otras dimensiones geométricas de las tablas, ¿no? Hay que elegir otros parámetros. El inmediatamente superior o inferior, porque eso depende, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, cuando calculamos d sub 1', no va a ser pues el diámetro interno de las tablas, no va a ser pues el que calculamos, ¿no? Seguramente va a haber otras dimensiones. Entonces nosotros elegimos el superior o el inferior. Una vez que hacemos el recálculo de esto, pues tiene que cumplirse esto, ¿no? Estas condiciones. El beta tiene que ser menor que el beta supuesto. En caso extremo incluso puede ser igual. Entonces decimos que el elemento elegido, que las dimensiones elegidas en base a este cálculo que hemos hecho, en base al cálculo del diámetro, pues es aceptable y dejamos. Y si no cumple, entonces hay que hacer un recálculo, utilizar otras dimensiones. Entonces, esos son los dos pasos que hacemos primero: determinar el diámetro de sub 1 del núcleo, prima, este es el cálculo teórico, y aquí de sub 1 ya es la dimensión exacta del tornillo elegido. Entonces, el tercer paso que hacemos es control de la presión relativa en los flancos
en los flancos de la rosca. Es decir, la presión relativa, esta presión, tiene que ser menor o igual a la presión relativa admisible, ¿no? Entonces, eh, la altura de la rosca es muy importante porque en base a eso se puede definir si la rosca soporta o no la carga, ¿no? La rosca de la tuerca, ¿no? Esta es la altura de la rosca de la tuerca, ¿no? H. La altura de la rosca de la altura de la tuerca le podemos poner aquí para que lo veamos. De la tuerca. Se calcula con esta relación, kappa por el diámetro medio del husillo roscado, donde el coeficiente kappa oscila entre 2.5 de 1.25 a 2.5 y podemos calcular también el número de filetes de la rosca, ¿no? También podemos calcular. Entonces la presión en los flancos de la rosca podemos calcular como la carga dividido entre el diámetro, pi de diámetro, porque es en la periferia, ¿no? Como estamos viendo aquí. Es decir, en la parte solamente de la parte del filete. Entonces, Z es el número de filetes de la rosca, H1 es la profundidad, aquí estamos dibujando. Si la rosca es trapezoidal, esta es la profundidad que tiene la rosca, ¿no? Y eso es todo. Entonces, para que quede bien claro, aquí no está bien especificado esto. Z por T es el paso. Z es el número de filetes de la tuerca. Y T es el paso. Entonces, una vez que calculamos H, reemplazamos aquí. El paso también calculamos. Ese paso podemos calcular aquí en esta próxima, seguramente está. No tenemos aquí. Pero ese paso aquí está. Calculamos aquí en la parte superior se encuentra tangente de alfa del ángulo de inclinación, es el paso T sobre pi d sub 2. Aquí, además, el paso T también nos dan en estas tablas, tenemos ahí el paso del tornillo, ¿no? Paso T. Eso es un dato también, ¿no? Establecido en las tablas. Entonces, de esa manera nosotros calculamos H, esa altura, y verificamos si cumple. Entonces la presión relativa va a ser
la carga y en toda la periferia de la tuerca, ¿no? Así. Si esto, aquí tenemos ahí dos diámetros. No, parece que no va a dar. Pero no da. Entonces, este, digamos, es el núcleo. Aquí vamos a poner el núcleo, es este diámetro del núcleo de sub 1. Y el diámetro externo que es esto, ¿no? Entonces, esta dimensión que estamos haciendo entre el diámetro de 1 y el diámetro D, este es el diámetro D. Entonces, este es el flanco, ¿no? Este de color negro, que podemos ponerle con rojo. Este es el flanco. Entonces, en ese flanco es lo que está actuando la presión. Q sobre todo eso. Pide que estamos tomando en cuenta el diámetro medio, es decir, entre la mitad de esto, de sub 1 y esto, ¿no? Para calcular de manera apropiada. Y Z es el número de filetes, esta es la altura, la profundidad, ¿no? Entonces, este H1 también es un dato de las tablas. Aquí, de estas tablas nosotros determinamos H1 también. Y con eso, de esa manera verificamos la presión relativa. Los otros datos, 4, por ejemplo, es la proyección de las demás dimensiones del tornillo. La longitud de la parte roscada del tornillo, podemos calcular así, la longitud de la parte roscada del tornillo como L, es decir, en nuestro dibujo, esta parte roscada viene desde aquí, desde esta parte hasta aquí, es la parte roscada, es L. L es L mayúscula, es igual a L minúscula más la altura de la tuerca, que es esto. Esta es la altura de la tuerca. Si ustedes quieren, le ponemos aquí también la altura de la tuerca. Esta es la altura de la tuerca. Este es H. Entonces, nosotros lo que hacemos es, para determinar esa longitud de la parte roscada, sumamos L más H. ¿L qué significa? L es la altura de la carrera, pues. Entonces, para no calcular a pandeo, tomando en cuenta los materiales que se usan para este tipo de máquinas, multiplicamos 8 por el diámetro medio, ¿no? Con este dato nosotros no calculamos a pandeo, pero si calculamos o tomamos otra dimensión, por decir, mayor que esta, es decir, multiplicamos 8 por D y elegimos L mayor que este parámetro,
si L mayor a 8D2, hay que calcular a pandeo. Calcular a pandeo. A pandeo, ¿no? Ya, entonces, esa es la dimensión de la parte de roscada. Cálculo del diámetro y longitud de palanca. El diámetro de la palanca se calcula con el momento torsor máximo. Aquí tenemos, todo es estática, ¿no? O sea que el momento torsor es el momento del tornillo más el momento de la quisionera. El momento del torsor del tornillo, pues ya hemos determinado aquí. Este es el momento torsor del tornillo. Es la carga Q por el diámetro medio dividido entre 2 por el tangente del ángulo alfa más phi, ¿no? Eso es. Y este tangente alfa más phi, ¿qué es? Es el cociente de fricción, pues, ¿no? Cociente friccionales. Un coeficiente friccional. Entonces, relacionado al ángulo del tornillo y relacionado al coeficiente de fricción entre la tuerca y el tornillo, que es por eso sumamos alfa más phi, ¿no? Ya, entonces, eso hacemos, sumamos el momento torsor del tornillo más el momento de la quisionera, que es esto, tornillo, quisionera, del tornillo es esto, de la quisionera tomamos en cuenta la carga Q, por supuesto, multiplicado por un coeficiente friccional entre la quisionera y la cabeza del tornillo, que le estamos llamando F, F1, multiplicado por RS. Entonces, ¿cómo calculamos RS? RS más o menos es 1/3 hasta 1/4 del diámetro de prima. Y de prima mayúscula es igual a D, el diámetro externo de la tuerca del tornillo. Aquí estamos haciendo algunas caracterizaciones que el ángulo alfa tiene que ser menor que el ángulo phi, ¿no? Entonces, bueno, para calcular el diámetro de palanca del tornillo, lo que hacemos es utilizar la longitud de palanca, por supuesto, se calcula tomando en cuenta el momento torsor total del sistema, es este, momento torsor, calculamos esto, y el momento torsor, pues es igual a la longitud de palanca por F, ¿no? La fuerza manual del hombre. El momento torsor, la fuerza por la longitud de palanca. Como la fuerza manual la establecemos por norma entre unos 15 hasta unos 25 kilogramos, perfectamente, una vez calculado el momento torsor, nosotros podemos calcular la longitud de palanca, ¿no? El diámetro de palanca. También para calcular el diámetro de palanca partimos del momento torsor. Entonces, consideramos que el momento torsor es el momento flector del sistema. Entonces,
la tensión flexional, por eso FL estoy tomando en cuenta aquí. Sigma flexional es el momento flector, que para nosotros este momento flector es igual a, aquí le vamos a poner el momento flector, es igual al momento torsor. Y ustedes saben que la tensión flexional, pues, es igual al momento flector sobre el módulo de sección flexional, ¿no? Entonces, de aquí despejamos el momento flector, que es igual al momento torsor, que es esto mismo. Este momento torsor que tenemos aquí es lo mismo. Entonces, reemplazando, determinamos despejamos el momento torsor. Por supuesto que el momento flector, utilizamos el momento flector admisible. El módulo de sección flexional es igual a pi d de la palanca al cubo dividido entre 32. Eso pueden ver en cualquier texto de resistencia de materiales. Y de aquí despejamos d de la palanca al cubo. Llevamos al otro miembro, multiplicamos 32 por mt, dividimos entre sigma admisible y entre pi. Entonces, de esa manera nosotros, con esta ecuación matemática del diámetro de palanca, calculamos ese diámetro, ¿no? Por supuesto que ese diámetro no tiene que ser menor a 20 milímetros, por cuestiones de ergonomía, porque la mano del hombre, pues si manipula diámetros menores a 20 milímetros, puede sufrir algunos daños, ¿no? Entonces, de ahí que se supone que si el diámetro de palanca sale, por decir, unos 10 milímetros, pues hay que utilizar unos 20 milímetros como mínimo, ¿no? ¿No? Es por cuestión. Por eso, cuando calculamos las dimensiones geométricas, no solamente de máquinas de elevación y transporte, de cualquier máquina, pues uno tiene que utilizar como base para el diseño, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya les estoy antecediendo que el diámetro de palanca no tiene que ser menor a 20 milímetros. Mejor si es tubo. Aquí lo que estamos calculando es un tubo lleno, ¿no? Pero un tubo es mejor, más liviano e incluso más resistente. Bueno, entonces, una vez que hacemos eso, nosotros podemos continuar con los siguientes cálculos, podemos determinar el rendimiento del tornillo utilizando estas ecuaciones matemáticas. Rendimiento del husillo es el trabajo útil sobre el trabajo total del sistema. En este caso, trabajo pues es la fuerza o la carga por el radio o por el brazo. Una vez que reemplazamos, nos sale estos resultados, reemplazando ese trabajo útil sobre el trabajo total. Este es el husillo, este es para la elevación. Tangente de alfa sobre tangente de alfa más phi más RS por F1 sobre R2. R2 se puede calcular tomando el diámetro de su 2 dividido entre 2. El rendimiento más o menos oscila entre estos datos, 0,3 a 0,4. El rendimiento es bajísimo. Este es para el descenso, este es para la elevación y el otro es para el descenso. Este es para la elevación y este es para el descenso. Por supuesto que si nosotros queremos calcular una gata de tornillo accionado con un motor eléctrico, calculamos la potencia con la carga por la velocidad de elevación. Entonces, el rendimiento total nosotros podemos calcular
como el rendimiento del usillo más el rendimiento bueno, el rendimiento mecánico, el rendimiento del usillo, que es esto, y el rendimiento NI calculamos aquí, y la relación entre el momento de la fuerza y el momento de la carga, ¿no? Y de ahí nosotros calculamos la relación de transmisión. Esta relación de transmisión es muy importante para introducir los pares de engranajes requeridos, ¿no? Otro aspecto importante en este cálculo es calcular eh, calcular el usillo, aquí. Entonces, para calcular, no el usillo, sino para calcular la carcasa. ¿No? Cuerpo del gato, ¿no? Mejor le vamos a poner así. Disculpar, me retiré un rato porque, bueno, como decía, aquí hacemos también el control del soporte y queríamos cambiar, pero lo vamos a dejar así. Entonces, o cuerpo del gato, o sea, carcasa. Lo que pasa es que ya pusimos carcasa aquí en los datos. ¿Qué, mijo? Estoy pasando calles. ¿No? Aquí el 6. En el elemento 6 calculamos alguien sí con su Estoy audio. pasando calles, estoy pasando calles. Está alguien con audio, que es Janos Yucro Oliver. ¿Puedes cortar tu audio? Ya, gracias. Va a disculpar, ingeniero, mi sobrina entra a mi cuarto. Ya, no importa. Entiendo todo eso. Ya, entonces, como les decía, aquí la carcasa 6 es lo que nosotros también dimensionamos o verificamos. Por supuesto que una vez que determinamos las dimensiones geométricas de la tuerca, todo eso, pues elegimos una carcasa de un diámetro externo y un diámetro interno en base
a esas dimensiones de la tuerca, y pues lo que hacemos es verificar a las tensiones a las que está sometida esta carcasa. Las tensiones a las que está sometida esta carcasa es la misma que del husillo roscado. Va a estar sometida a tensión de compresión y a tensión de torsión. Entonces la tensión de compresión es una tensión normal, sigma, y la tensión tangencial pues es una tensión torsional. Entonces, eso es lo que hacemos en esto, en este cálculo, aquí. Entonces, aquí nuevamente utilizamos tensión de compresión al cuadrado más 4 veces tensión torsional, un medio. Esto tiene que ser menor o igual a sigma admisible. Como la carcasa es hueca, tenemos que dar los datos de diámetro externo y diámetro interno. Entonces, la tensión de compresión para un tubo hueco se calcula de esta forma, como Q sobre la sección, y la tensión torsional, el momento torsor total del sistema, que es la sumatoria del momento del tornillo más el momento de la quisionera, dividimos entre el módulo de tensión torsional, que es esto. ¿Ya? Pi dividido entre 16, diámetro externo al cubo, corchete, 1 menos diámetro interno, diámetro externo, dividido entre diámetro externo, todo elevado al cuadrado. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a la tensión admisible resistente. Esa tensión admisible podemos elegir unos 1500 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces, aquí en el lado derecho estoy viendo que tanto para la carcasa como para el husillo roscado podemos calcular también si elegimos otras dimensiones, bueno, otras dimensiones no normalizadas, entonces calculamos a pandeo, ¿no? De esta forma tenemos, ¿no? Lambda es el coeficiente de Spelter, es L sobre I, y es raíz cuadrada del momento inercial sobre S. Esto es más o menos aproximadamente el diámetro interno dividido entre 4. Ese I nosotros podemos calcular con el diámetro interno al cuadrado y la sección pi d al cuadrado, ¿no? Entonces comparamos con los datos que tenemos en las tablas y podemos verificar estas secciones a pandeo. A continuación, no sé si esos serían los cálculos más generales de la gata de tornillo. Entonces voy a dar una tarea. Aquí tengo una tarea que está, por supuesto que la gata de tornillo no siempre puede ser como lo que hemos descrito, pero el principio del cálculo es el mismo. Entonces aquí estoy dando una tarea, ¿sí? Efectúe el cálculo de una gata de tornillo tipo tijera, como ustedes verán aquí en la parte inferior. Estos son las gatas de tornillo tipo tijera. Aquí está el tornillo, ¿no? Aquí este tornillo tiene tuercas aquí. Tuercas y el tornillo está aquí. Estos son los soportes de la gata de tornillo tipo tijera. Entonces, como ya han hecho grupos de trabajo, del 1 hasta el 9 parece, hasta el 6, entonces aquí tenemos para cada grupo sus capacidades. Para el grupo 1, 2 toneladas, para el grupo 2, 3 toneladas, para el grupo 3, 4 toneladas, para el grupo 4, 5 toneladas, para el grupo 5, 6 toneladas, para el grupo 6, 7 toneladas, en fin, ¿no? Si ustedes quieren utilizar algún material bibliográfico, ahí tienen el material de apoyo, que es material de apoyo didáctico en la asignatura de máquinas de velocidad en transporte, así se llama, proyecto de grado,
realizado por adscripción en el año 2003 por estos muchachos, River Panos Soto y Edison Fraser Paredes. Y el tutor soy yo, Andrés Garrido, ¿no? Entonces, pueden utilizar eso para el cálculo, ¿no? El cálculo que se hace para este tipo de gata de tornillo es el mismo que hemos hecho. Se sigue el mismo procedimiento. La única cosa que tienen que hacer es calcular estos soportes a las tensiones a las que está sometido, ¿no? Hay que identificar eso, ¿sí? Para que no se parta. Aquí está la carga, ¿no? Entonces, la gata de tornillo, es decir, se calcula de la misma forma, se siguen los mismos procedimientos aquí, se calcula el diámetro, todo eso, ¿no? Como si fuera una gata de tornillo de esta naturaleza. Y lo que complementariamente se hace es estos soportes tipo tijera en que hay que dimensionarlos, ¿no? Eso, determinar las secciones, que pueden ser tubo rectangular, tubo cuadrado, inclusive barras de alma llena. En el mejor de los casos, siempre utilizar tubo hueco, ¿no? Tubo cuadrado, rectangular, hueco. Ya, entonces de esa manera terminaríamos esta parte de las gatas de tornillo. Vamos a pasar a las gatas tipo cremallera, que aquí tenemos también el dibujo. Y tenemos aquí unas figuras, unas fotografías que he bajado, ¿no? Estas son las gatas tipo cremallera. ¿No? Un tipo, otro tipo. El principio de funcionamiento es así, como están viendo aquí. Es una cremallera con un engranaje, ¿no? Así. Entonces hay diversos tipos de gatas de cremallera, ¿no? Aquí, por ejemplo, entonces hay dos tipos clásicos de gatas de cremallera: de carcasa móvil y de carcasa fija. Aquí, por ejemplo, en este caso, es de carcasa móvil y de husillo. Este es, este es de carcasa móvil, este es de carcasa fija. Entonces, en este caso, lo que se mueve no es la carcasa, sino el husillo. Este husillo que estamos viendo aquí, ¿no? Esto. Este es el husillo, aquí este es el husillo. Aquí vemos con mayor claridad. Este es de carcasa móvil y de husillo fijo, ¿no? Esto es bien característico y puede ser a la inversa. Entonces, por supuesto que este sistema que estamos viendo aquí, este es el menos adecuado, porque aquí vemos que este es mejor. Estamos viendo. Son esquemas nomás, podemos reducirlo de tamaño para que son dibujos. El principio de funcionamiento de las gatas de cremalleras con un engranaje y una cremallera, engranaje recto que estamos viendo. Esto es la cremallera. Entonces, en general, las gatas de cremallera son máquinas de elevación de carrera corta que se caracterizan para elevar cargas a una determinada altura, ¿no? Entonces, esa sería la definición. Este tipo de gatos de cremallera están constituidos por una carcasa móvil
y un husillo fijo, como estamos viendo aquí en esta primera figura, en esta primera fotografía. Esta, ¿no? Y esto es, por supuesto que aquí he bajado de los fabricantes, ¿no? Por ejemplo, esto es de este es de carcasa móvil y de husillo fijo, y este es de husillo fijo y carcasa móvil. O mejor dicho, de husillo móvil y de carcasa fija, ¿no? Entonces, este tipo de máquinas tiene, a diferencia de la gata de tornillo, puede elevar la carga, ya sea por la parte superior, como estamos viendo aquí, por la parte superior, o tiene un dispositivo en la parte inferior de la carcasa que tiene un saliente. Con esto también se puede elevar la carga. Entonces, aquí lo mismo. Esto lo mismo. Aquí se puede elevar la carga con esto, o en este caso solamente por la parte superior. Aquí hay otro tipo, por supuesto, eso podemos ver también en YouTube. Podemos ver diversos tipos de cremalleras. Aquí vemos, por ejemplo, he traído aquí una fotografía de YouTube, una gata de cremallera especial, de husillo fijo y carcasa móvil, ¿no? Esto. Aquí también, otra gata de cremallera. Creo que las gatas de cremallera se usan bastante en muchas partes del mundo para diferentes usos y aplicaciones, fundamentalmente para el montaje de algunas máquinas, ¿no? Porque con las gatas de tornillo no siempre es versátil. Por ejemplo, esta máquina tiene la posibilidad de que se pueda sujetar la carga por la parte lateral, o sea que no necesita alturas muy elevadas. Es decir, para encajar en algún elemento eh, de la carga, se puede aplicar este asidero lateral y sujetar. Por ejemplo, si nosotros queremos trasladar un torno es difícil, entonces se puede utilizar una gata de tipo cremallera para desplazar de un lugar a otro, ¿no? O dos gatas, ¿no? Se eleva y se empuja para poder, digamos, deslizar. Bueno, entonces creo que las gatas de cremallera, en nuestro medio, por ejemplo, estas gatas de cremallera usan mucho los trabajadores que se dedican a hacer el mantenimiento del sistema de suspensión de los camiones, ¿no? Ustedes saben las barras estas que se utilizan para sujetar los camiones. Generalmente en los camiones, no así en los automóviles. Los automóviles son espirales, pero en los camiones hay unas barras planas que están uno encima de otro, que sirven, digamos, como elementos de suspensión de los camiones, ¿no? Entonces, esto para los que hacen mantenimiento de estos elementos, que se llaman muelles, ¿no? De los muelles, con el tiempo se van enrestando. Para darle su curvatura, pues se utiliza este tipo de gatas, ¿no? O sea que ellos utilizan mucho esto porque, a diferencia de las gatas de tornillo, tienen un alcance más elevado,
puede elevarse a mayor altura. Y, por supuesto, el rendimiento también es mucho mejor. Si se utiliza una palanca bastante larga, pues puede subirse sin hacer uso de este accionamiento que tenemos, de esta palanca que estamos viendo aquí, ¿no? Porque aquí tiene un tren de engranajes que hace posible el movimiento, ¿no? Entonces, esto el accionamiento es manual, así como en este otro lado. Ahí tiene una caja de engranajes, de pares de engranajes que sirven como mecanismo de transmisión en ambos casos. Bueno, entonces, esas son las características generales que podemos hablar sobre esto, sobre las gatas de cremallera. Hemos hablado de que existen dos tipos clásicos de gatas de cremallera. Las gatas de cremallera de carcasa fija y husillo móvil, o de carcasa móvil y husillo fijo, como en este caso, ¿no? Esto. Es el husillo fijo, está sujeto al piso. Lo que se mueve es la carcasa. Bueno, entonces, a continuación podemos empezar el cálculo. Aquí tenemos unos dibujos a mano alzada que hice, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, en este caso, este es el husillo fijo, porque está fijo al piso, y lo que se mueve es la carcasa, ¿no? Que aquí tiene un tren de engranajes. Aquí tenemos la palanca. Aquí tenemos la palanca de accionamiento. Aquí un engranaje grande, un engranaje pequeño, que conecta a un engranaje grande, y ese engranaje está conectado al piñón. Este piñón de 4 dientes se utiliza mucho en los gatos de cremallera, ¿no? Un piñón de cuatro dientes. Y la cremallera está aquí, verticalmente, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos en esta. Este es el esquema o el dibujo a mano alzada de esto, ¿no? De esta gata. ¿No? Ese es el esquema, ¿no? Aquí vemos su palanca de accionamiento, hemos visto ahí, ¿no? Y su sistema de engranajes conectados. Entonces, el cálculo que se aquí es un cálculo básico. Tampoco la fuerza de accionamiento podemos calcular tomando en cuenta la carga dividida entre 2 y por la relación de los dientes. Z1 sobre R, aquí está Z1, Z1 es el número de dientes aquí de esta palanca en la terminal, sobre R. Z3 es este número de dientes, está aquí, respecto a Z2. Z5 es el número de los dientes del piñón con respecto al engranaje Z4, y dividido entre el rendimiento de la cremallera. Entonces, el brazo R generalmente es de 250 hasta unos 300 milímetros. El rendimiento de este gato de cremallera máximo alcanza hasta 0,65. M5 es el módulo del engranaje, esto. Módulo del engranaje. ¿Y qué es lo que calculamos aquí? La tensión, por supuesto, determinamos las dimensiones geométricas primero del husillo recto, que tiene en un extremo tiene sus dientes. Entonces, como está sometido a tensión de compresión, entonces utilizamos la tensión de compresión negativo menos la tensión de flexión por efecto del
por efecto de la acción del piñón del tren de engranajes, entonces hay flexión, ¿no? Hay flexión de la barra del husillo. Entonces, eso nosotros podemos calcular con esta relación, la carga, la tensión de compresión, la carga sobre la sección del núcleo. Esa sección del núcleo podemos ver aquí en la parte izquierda, H, la altura del diente en una sección, y el ancho B, calculamos esto, la tensión de compresión, la tensión de flexión máxima dividido entre el módulo de sección máxima, módulo de sección flexión la máxima. Aquí el módulo de sección máxima va a estar relacionado al ancho B por la altura al cuadrado dividido entre 6. Y el momento flector calculamos pues tomando en cuenta los apoyos. Tiene dos apoyos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Entonces vamos a tener que la carga está actuando, ¿no?, a una distancia de, aquí está D, hasta donde está actuando el diámetro primitivo del piñón, menos sigma Z por C, hay que tomar en cuenta esto, y por L. Por supuesto que hay que multiplicar por A, ¿no? Entonces esto, de la misma forma, nosotros podemos determinar todas estas reacciones, todo eso, para tomar en cuenta este momento flector máximo. Con ese flector máximo nosotros comparamos la tensión admisible, mejor dicho, la tensión total del sistema comparamos con la tensión admisible. Si está conforme, es decir, es menor la tensión de trabajo del husillo, es menor que la tensión admisible, entonces cumple y pues podemos nosotros asumir de que está bien, ¿no? Entonces, este gato de cremallera tampoco hay que hacerse mucho enredo. Creo que el dimensionado más importante es del husillo. Entonces, es lo que hacemos. Por supuesto que si la carcasa va a ser la que se mueva, también hay que tomar en cuenta las mismas tensiones, tensión de compresión, también tensión flexional, y hacer los cálculos correspondientes para determinar las dimensiones geométricas del gato de cremallera. Entonces, finalmente, si nosotros queremos accionar un gato de cremallera, porque podemos accionar con un motor eléctrico, entonces lo que utilizamos es, utilizamos para el cálculo el principio de D'Alembert, es decir, el momento de la fuerza es igual al momento de la carga, es esto. ¿No? Esta relación, esta igualdad, significa el momento de la fuerza tiene que ser mayor o igual al momento de la carga. El momento de la fuerza es pues la fuerza de accionamiento manual del hombre por el brazo de palanca, por la relación de transmisión, si nosotros utilizamos un tren de engranajes, y por el rendimiento total del sistema. Y esto es igual a la carga por R1. Entonces, aquí no se toma en cuenta para el cálculo en este tipo, no se toma en cuenta los momentos inerciales, porque de acuerdo a la definición de la fuerza de accionamiento angular, el momento de accionamiento tiene que ser mayor o igual al momento de la carga, ¿no? Es igual al momento de la carga. Entonces, el momento de accionamiento es el momento de la fuerza,
aquí le estamos poniendo, es decir, se toma en cuenta, si nosotros retornamos aquí, el momento de accionamiento es realizado por la fuerza manual del hombre y multiplicado por la relación de transmisión del sistema de engranajes y multiplicado todavía por el rendimiento. ¿No? Por eso, F por R por I, que es la relación de transmisión, y multiplicado por el rendimiento total. Esto va a ser igual a Q por R1. R1 es la distancia del eje del husillo de la cremallera hasta el punto de contacto con el punto de contacto con el piñón de la cremallera, que es el engranaje Z5. Z5, aquí está. El Z5, R sería de este eje hasta ahí, hasta ese punto de contacto. Bueno, entonces, de esa manera nosotros calcularíamos I. Entonces, I, en base a esta relación, aquí también estoy haciendo un momento de la carga, en fin, es el principio, ¿no? Entonces, aquí estoy describiendo todavía todo ese conjunto de elementos de la dinámica, donde el momento inercial, que es MA, no se toma en cuenta, ¿no? Aquí lo mismo. El momento torsor, este I por alfa es 0. Solamente se toma en cuenta el momento, la sumatoria de los momentos. Esto es sumatoria de momentos. Estamos utilizando aquí el principio de D'Alembert, ¿no? Este es el principio de D'Alembert. Por supuesto que esto hay que multiplicar por un diferencial del ángulo, digamos phi igual a 0. Entonces, momento de la fuerza por el diferencial de phi, por un desplazamiento angular pequeño, delta phi, menos el momento de la carga por ese mismo desplazamiento delta phi. Por supuesto que al final esto delta phi no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, lo que se hace es, momento de la fuerza, escribimos, este que está con sentido negativo, llevamos al otro miembro, es QR. En ese desplazamiento, este delta hacemos desaparecer y va a ser igual, ¿no? Entonces aquí no estamos tomando en cuenta el momento de la fuerza menos el momento de la carga. Esto sería igual a ¿qué? Esto sería igual, pues, a la sumatoria de los momentos inerciales. Pero estos momentos inerciales, como las velocidades son bajas, todo eso no se toma en cuenta, es 0. Entonces, por eso directamente escribimos 0. Tal vez ustedes están acostumbrados a otras relaciones, pero esto es igual momento torsor es igual a I por alfa. Aquí también estoy haciendo eso, donde solamente se suman los momentos torsores. Esto es igual a 0. ¿No? Eso es lo que estamos haciendo en esta parte inferior. Ya, listo, jóvenes. Mañana entonces, a ver, todavía no he revisado sus exámenes. Espero que hayan aprobado. Y que mañana a ver si logro terminar el día de hoy.